A ver, en la clase de hoy vamos a dar inicio al contenido final del curso, que es integrales múltiples. Después de haber hecho todo este recorrido de integrales en una variable y haber pasado por ecuaciones diferenciales, vamos a ir con lo último, que es integrar en varias variables. Ahora, hay mucho de esto que también vamos a ver muy por encima. También eh, es un contenido muy extenso. De hecho, nosotros vamos a ver como una parte nomás de integración en varias variables. Y, y hoy día vamos a sentar las bases de eso. Hay harta materia, como harta teoría detrás en la clase de hoy día. Vamos a alcanzar a calcular, hacer algunos ejercicios al final, pero hoy día es entender cómo funciona, cuál es la analogía con respecto a lo que habíamos hecho antes en una variable, cómo se construye una integral. Y ya después, quizás en la clase siguiente, vamos a ejercitar más porque van a aparecer más técnicas asociadas al cálculo de estas integrales. ¿Ya? Por hoy día es bastante teórico, por supuesto, interrúmpanme nomás si es que hay alguna duda con respecto a la teoría. ¿Ya? Entonces, lo primero, acá. Entonces, nosotros hoy día vamos a aproximarnos a integrales dobles. Eventualmente, como en dos clases más, vamos a hacerlo en integrales triples también, pero toda la construcción geométrica se alcanza a ver hasta acá, hasta integral doble, porque después nos van a faltar dimensiones como para poder hacerlo o sea, hacer una integral triple requiere una dimensión más que R3, entonces dibujarlo ya no se puede. La idea es que entendamos todo de aquí en adelante con lo que vamos a hacer hoy día en integral doble. ¿Ya? Lo primero, vamos a pararnos en un primer caso, que es pensar en que voy a poder definir una función en una variable, una función f de x, ¿sí? Donde está formada por una integral que depende de y. ¿Ya? O sea, tiene la x acá dentro de la integral con una función f minúscula, ¿sí? Y le vamos a pedir a esa función que está dentro que sea continua. Ese es nuestro primer paso, que esa función sea continua. La idea es que después, en la mitad de la clase, vamos a asumir que todas estas funciones son continuas y en la segunda mitad vamos a construirlo para el caso en que no sea continua. Ujú. Ya, y vamos a definir esta función continua que está en dos variables sobre un rectángulo. O sea, si tiene dos variables, está en R2, ¿sí? Y la vamos a definir sobre un rectángulo. O sea, el X se mueve en AB, el Y se mueve en CD. ¿Ya? Entonces, claro, esta función f que está dentro, eh, como estoy integrando con respecto a y, es una integral de una variable, tiene que cumplir todo lo que se puede para una función que en y sea integrable. ¿Ya? Entonces, eh, o sea, vamos a entender que tiene sentido entonces calcular la integral de esta función en y. ¿Ya? ¿Y ahora qué pasa? Entonces, mi f de x, que es esta función integral, uno tiene que pensarla así. Si es una integral, entonces uno puede pensar que es el área de una sección que está acá, como lo que habíamos visto antes de volumen o sea, claro, volumen por secciones transversales. ¿Sí? O sea, esta integral en sí misma, yo la puedo considerar como el área bajo una función, bajo la función eh, f, pero dependiendo solo del i. ¿Sí? O sea, la función es todo esto, si está en dos variables, es toda esta región, pero si yo fijo un x, perdón, si yo fijo un y, entonces la integral de, la integral de esto me va a estar dando el área. ¿Sí? Y si ahora considero todos los x posibles de eso, o todos los y posibles, perdón, todos los y posibles, entonces voy a tener esto copiado muchas veces, hasta formar un volumen. ¿Ok? O sea, básicamente lo que estamos haciendo acá es la integral, la primera integral es el área,
y si yo la volviera a integrar, voy a tener el volumen, porque es un volumen de una sección transversal. ¿Ok? Así que la integral de esta f de x grande, o sea, la integral de la integral, eso es lo que estoy tratando de construir, debería estar representando un volumen. Eso es lo primero que hay que tener claro. Si tengo esta función f mayúscula definida como una integral, y yo la quiero integrar de nuevo, entonces me debería estar generando un volumen, porque es lo mismo que habíamos estado haciendo para el cálculo de volúmenes transversales, de volumen por sección transversal. ¿Ya? Así que eso es lo primero, estamos saltando de la integral, una integral en una variable que nos daba área, a algo que parece que está haciendo un volumen, si es que yo integro dos veces. Ujú. Eso es lo primero. Después, ¿qué gracia tiene, qué propiedades cumple esta función que la estoy definiendo de manera integral? Lo primero es que pertenece a las funciones continuas en el intervalo AB. Si está definida en AB como variable x, entonces es una función continua. Además, es una función derivable, ¿ya? Y se calcula la derivada de esta función metiendo la derivada dentro de la integral. Y es una función integrable. O sea, yo puedo integrarla y me va a quedar esta forma de la integral dos veces, ¿ya? Estos tres teoremas son súper duros de demostrar. En general son largos y van con harto contenido detrás. Nosotros los vamos a asumir para eventualmente poder llegar a calcular integrales dobles lo más rápido posible. Cada uno de esos teoremas es lo que decía, es muy importante y tiene nombre propio. El primero de ellos, que yo esté diciendo que la función es continua, significa que cuando yo calculo el límite de la función cuando x tiende a x0, es reemplazar el f por el x0. Perdón, el x por el x0. O sea, es lo mismo que calcular el límite adentro en la función. Estoy cambiando el x por x0, entonces es lo mismo que el límite cuando x tiende a x0 de la función que está adentro. Ahí está el x. Así que ahí tengo, se le dice a eso el teorema del paso del límite bajo el signo de la integral. O sea, los límites entran a esta función integral. Lo mismo pasa con la derivada, ¿sí? Teorema de derivación bajo el signo de la integral. Si yo quería derivar esta función integral, esa derivada entra a la integral y derivo la función, ¿ya? Porque ahí está la x. ¿Ok? Y el último, que es el más importante para nosotros, es que esta manera de integrar esta función, ¿sí? Se le dice teorema de Fubini, ¿ya? Que dice en el fondo, usted tenía primero una integral que dependía de y quedó flotando esta variable x, y si usted lo integra de nuevo, ahora va a integrar con respecto a x. A esto, y fíjense que al final sale escrito que da lo mismo como en qué orden yo haga esto. Si por ejemplo acá al final aparece esta integral de esta función en dos variables, integrada en x y después integrada en y. ¿Sí? Entonces, esta idea de que si yo estoy integrando una variable encima de la otra y que lo puedo hacer en el orden que yo quiera, se le dice teorema de Fubini. ¿Ya? Pero lo importante, y hay que tenerlo en claro, es que partimos todo esto desde una función súper particular. La f era una función continua y además estaba definida sobre un rectángulo. ¿Okay? Le estamos pidiendo mucho a la función, es demasiado, demasiado particular. Es una función que es continua y además está definida sobre un cuadrado. Sobre un rectángulo en realidad, sobre un rectángulo. Un producto cartesiano entre dos intervalos. ¿Ya? Así que en estos casos voy a poder hacer lo que quiera, voy a poder entender esta integral que está una encima de la otra. Y ahí esta tiene nombre. Aquí está. ¿Sí? Bueno, esto es lo que estábamos escribiendo recién. La integral de esta función definida por una integral se va a escribir así, ¿sí? Y si lo hicieran en orden cambiado es lo mismo, ¿ya? A este tipo de integrales dobles se les dice integral iterada, ¿ya? Y es súper sencillo de calcular. Ya, voy a mostrarles un ejemplo al tiro. Por ejemplo, estas funciones.
O sea, estas integrales, perdón. Estas integrales. Voy a hacer la primera, es solo para practicar lo que acabamos de definir. Aquí la función, en la 1, la función f de x y minúscula sería la x cuadrado y cuadrado. ¿Ya? Entonces, la primera integral que hay que hacer es la que está más adentro, de menos 1 hasta 1, x cuadrado y cuadrado de x. Y después que yo tenga esa lista ya calculada, voy a proceder a hacer la integral entre 0 y 3, pero ahora con respecto a y. Esa es la idea de una integral iterada. ¿Ya? Le estamos poniendo ese nombre por ahora. Ya, entonces calculemos primero con respecto a x adentro. Si estoy calculando una integral con respecto a x, lo que tiene y funciona como constante. Entonces, por ejemplo, acá el y es constante, sale de la primera integral que estoy calculando. Entonces el y cuadrado sale, y me queda la integral de menos 1 hasta 1 de x cuadrado de x. Y cuando tenga lista esa, voy a integrar todo después con respecto a y. Ya integramos. Integramos con respecto a x, me va a quedar x cubo tercios. Y hay que evaluarlo entre menos 1 y 1. Eso me va a dar un número. Así que en realidad no hay ningún problema. Me va a dar un número, no molesta en nada. Y cuando tenga ese resultado, ese número va a ser una constante para la siguiente integral. Entonces me va a quedar la integral de 0 a 3 de y cubo y voy a calcular este número. Es un tercio de la integral evaluada en 1, que es 1, menos la integral evaluada en menos 1, que es menos 1. Todo esto de y. Y después, déjenme achicar esto. Y después me va a quedar la integral de 0 hasta 3 de y cubo. Y este número que me quedó acá fue un 2 tercios de y. Y el 2 tercios sale, porque es constante. Así que me queda la integral de 0 hasta 3 de y cubo de y e integro nuevamente. Tengo un 2 tercios y a la cuarta cuartos entre 0 y 3 y evalúo finalmente. Me va a quedar 2 tercios de por un cuarto por el i a la cuarta evaluado en 3 y evaluado en 0. ¿Ya? Así que al final me queda 81 partido en 3, que es 27, partido en 2 partido en 4, que es 2. Y es 27 medio. ¿Ya? Pero hasta ahora tenemos solo eso. Después acá hay otros ejemplos que van en lo mismo. Tengo funciones que tienen x e y, ¿ok? Y hay que integrar primero con respecto a y, después con respecto a x, según el orden en el que estén acá repartidos las integrales, las variables en la integral. ¿Ya? Pero a eso nosotros lo llamamos integral iterada. ¿Ya? Bien, y lo que no, o sea, el paso siguiente es entonces un poquito relajar un poco la función, porque le estamos pidiendo mucho a la función, le estamos pidiendo que sea continua y que además esté definida en un rectángulo. Eh, entonces ahora tendríamos que hacerlo para una función que sea más general, y eso, ese camino es complicado. Entonces voy a volver acá. Ya. Esas son las integrales. Ya. ¿Qué pasa ahora si relajo un poco la condición de continuidad de la integral? ¿Ya? Yo voy a hacer la misma construcción de integral que habíamos hecho en una variable con particiones de intervalos. Ahora lo voy a pensar en una primera parte como partición de un rectángulo. ¿Ya? Porque ahora va a estar definida mi función en R2. ¿Sí? Entonces, consideremos que tengo el rectángulo R, que va de A hasta B en el eje X y de C hasta D en el eje Y, y tengo una partición del primer intervalo y otra partición del segundo intervalo. Particiones, como lo que habíamos hecho antes. En cada caso voy a tener un delta XY y un delta IJ, que van a ser las medidas de cada una de esos subintervalos. Entonces ahora tengo mini intervalos. Voy a mostrar el dibujo primero para que se entienda mejor. Si tengo entonces particionado el eje X y particionado el eje Y, mi región, que es un rectángulo, ahora está particionada en muchos rectángulos. En este caso son n por m.
rectángulo. ¿Ya? N en el Y, M en el X. Y a eso nosotros lo llamamos una partición de la región ahora. Ya estamos saltando en una dimensión con respecto a lo que habíamos hecho en, las sumas de Riemann. ¿Ya? Entonces me devuelvo ahora. Ya, entonces aquí está la partición, que es la partición 1 cruz la partición 2. Y mi región completa, por supuesto, está definida por la unión de estas particiones. Y es una unión de doble índice. Es una unión doble porque estoy contando los Y en el eje X y los J en el eje Y. Así que tengo dos tipos de particiones. Eso, ahí está la figura, eso es más o menos claro. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo de antes. Uno puede definir la medida de la partición, ¿ya? Considerando el máximo de las medidas de cada uno de los, como del largo y del ancho de cada uno de los rectangulitos. Por ejemplo, acá son todos iguales en el dibujo, pero si tuviera una partición más chica, ¿sí? Ese va a ser, o más grande en realidad, más grande, ese va a ser el máximo de la partición. A eso se le dice medida de la partición. Eso. Entonces, ¿cómo son las sumas de Riemann ahora? Lo que habíamos hecho en una variable antes, que era hacer la suma de todas las imágenes de los puntos, que era el f de x entre medio de un intervalo, multiplicado por el delta xy, ahora va a ser doble. Ahora son dobles sumatorias, ahí está la función, y ahora tengo dos medidas que están jugando, el delta x y el delta y. ¿Ya? Y aquí no voy a volver a lo mismo que hicimos antes en una variable porque era súper técnico hablar de las sumas superiores, sumas inferiores. Acá también tiene la misma estructura. Ya también uno habla de, eh, aquí puedo tomar las sumas dobles superiores y las sumas dobles inferiores, ¿sí? Tomando todos los mínimos y máximos de cada función. ¿Ya? Pero una vez que uno hace eso, ahí están las sumas superiores y las sumas inferiores, puedo hablar de las integrales superiores e integrales inferiores, entendiendo que estas integrales ahora están sobre una región. Entonces son integrales dobles. ¿Ya? Ese es como el título que le estamos dando a estas nuevas integrales. Son integrales sobre una región. ¿Ya? No son las mismas integrales de antes. Y para no generar confusión con las integrales de antes, les ponemos el doble signo. En vez de una integral, que es lo que está acá abajo, le ponemos el signo doble integral para hacer alusión a que estamos haciendo una integral sobre una región. ¿Ya? Eso. Ya a nosotros nos encantaría heredar todo lo que aprendimos de integrales en una variable para integrales en dos variables, sobre regiones. ¿Ya? Y ese es el siguiente paso. ¿Qué va a significar ahora la... Bueno, aquí está, en realidad está repetido el proceso, todo el proceso que está escrito acá, de sumas superiores y sumas inferiores, pero esta vez doble, está representado aquí en estos dibujos. ¿Ya? Ahí está la partición, si el R sub J y J. Aquí está la función, esta zona de arriba es todo lo que cubre la función en esa región. Y uno elige un puntito que esté en esa región para hacer el f de ese punto, un f en dos variables. ¿Ya? Esto es lo que representa. Y ahora, lo que antes eran rectángulos, a los cuales estábamos calculando el área, ahora son volúmenes. Son estos paralelepípedos que se forman acá. ¿Ya? Así que para esta figura, uno se imagina que tiene paralelepípedos superiores y paralelepípedos inferiores. Eso es lo que está sumando estas sumas de Riemann doble. ¿Ya? En general, si tuviéramos más tiempo como para revisarlo con más calma, nos veríamos que es un análogo en una dimensión más a lo que estábamos haciendo eh, para integrales en una variable. ¿Ya? Eso es lo mismo que le mostraba hace un rato. Aquí está un poco con más detalle. ¿Ya? Por ejemplo, acá se ve como el rectángulo que va por abajo, aquí como el paralelepípedo, perdón, que va por abajo, ¿sí? Sería como la suma inferior,
y yo tendría que cubrir acá la figura con el máximo si quiero hacer una suma superior, ¿ya? Pero son volúmenes, eso es lo que me interesa más. Más que toda esta parte que es muy técnica, me interesa que se entienda que son ahora volúmenes en vez de suma de áreas. Ya. Sí, esto es lo mismo que ya les estaba contando. Así se vería entonces una suma, por ejemplo, inferior. Una suma inferior es tomar todos los rectangulitos, o sea, los paralelepípedos que van por abajo de mi función. Ujú. Eso. Ya, esto, ya, y aquí viene una observación importante. De YouTube así como recomendado. Como Espera, que voy a silenciar a alguien acá. Ahí sí. Entonces, esta integral que le estamos poniendo el nombre de integral sobre una región y que la vamos a anotar con este doble símbolo de integral, tiene, tiene un dx dy, y eso en general también se puede anotar con dA, entendiendo que es un diferencial de área. Lo que antes llamábamos dx era un diferencial de distancia, era como esa era la notación que nosotros le dábamos. Ahora esto, el dx de y junto, nosotros lo podemos abreviar como un diferencial de área, ¿ya? Entendiendo entonces que esta integral que estamos construyendo eh, es una integral sobre una región, ¿ya? Haciendo énfasis en esa situación, ¿ya? Estamos integrando sobre una región que posee área, ¿ya? Entonces, ¿cómo relacionamos ahora estas integrales que están iteradas, que vimos en un principio que no eran tan difícil calcularlas, con este cálculo de áreas? ¿Ya? Y eso lo va a dar el teorema de Fubini. Uh-huh. ¿Qué más? Tenemos... voy a hablar de rectángulos de aquí en adelante. Vamos a hablar de rectángulos, pero si tuvieran más dimensiones, también vamos a hablar de los mismos rectángulos. Rectángulo va a ser el producto cruz de intervalos. O sea, si estoy en dimensión 1, un intervalo, de aquí en adelante me voy a referir a él como un rectángulo, pero es un rectángulo en una dimensión. Eso va a ser en R1. Si estoy en N1, perdón. Si estoy con el N igual 2, vamos a decir que el rectángulo es el rectángulo como lo conocemos nosotros, una medida horizontal por una medida vertical. Eso lo llamamos rectángulo. Y tiene la medida de lo que mide abajo por lo que mide arriba. Y si estoy en R3, ¿sí? Un rectángulo va a ser una medida, una figura en 3 dimensiones. Va a ser el producto cartesiano entre 3 intervalos, un largo, un ancho y un alto. ¿Ya? AB, cruz CD, cruz, no sé, cualquier letra, ED, EF, perdón. Y la medida de ese rectángulo, que ahora en 3 dimensiones es un paralelepípedo, va a ser el producto de esas 3 medidas. ¿Ya? Así que esto que está escrito acá arriba en manera general, si fueran Rn intervalos, a nosotros nos va a interesar solamente en dimensión 1, 2 y 3. Eso. Eso, con los rectángulos. Nosotros los vamos a estar trabajando en estas 3 dimensiones, en R1, en R2 o en R3. ¿Ya? ¿Por qué necesito hablar de rectángulos? Porque aparece un concepto que es un poco complicado de digerir al principio, pero que en general nos va a llevar a, a un entendimiento bien particular, bien simple de lo que se quiere decir acá. No, no es tan complicado si uno lo mira después con ejemplos, ¿ya? Vamos a definir lo que son conjuntos de medida cero, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué sería un conjunto de medida cero? Hay que considerar, lo vamos a llamar E. Va a ser un conjunto, lo vamos a definir en Rn en general. Ya, tiene medida cero o medida nula si para cualquier epsilon que yo elija, por muy chiquitito que sea, existe una sucesión de rectángulos tales que mi conjunto E queda contenido adentro de esos rectángulos y la suma de las medidas de esos rectángulos es tan chica como yo quiero. Eso es
un conjunto de medida cero. Tienen que imaginarse lo siguiente. Voy a ir a la pizarra ahora. ¿Cuál sería, por ejemplo, un conjunto de medida cero? Un punto. Imaginen un punto en el plano. Acá en el plano de la pizarra, imaginen un punto. ¿Ya? Para ese punto, yo puedo definir una sucesión de rectángulos que lo cubran y que tenga medida tan chica como yo quiero. No sé, voy a inventar para situarlo mejor, para que me crean. Supongamos que el punto está en el origen. Supongamos que el punto está aquí en el origen. ¿Ya? Y yo agarro un épsilon cualquiera que es un medio. ¿Ya? ¿Puedo encontrar una sucesión de rectángulos que cubran el punto tan chica como yo quiero? Claro. Si considero rectángulos, no sé, que miden, voy a inventar, que miden, voy a poner cuadrados, de hecho, cuadrados que miden, pongámosle un octavo primero, un octavo hacia los lados, no sé cómo escribir esto, menos un cuadrados que midan un octavo primero. Uy. Un octavo, después otro siguiente más chico todavía que lo cubra y que mida, no sé, la mitad de ese, un 16avo. Voy a poner aquí mejor, sucesión de cuadrados que miden, no sé, el primer cuadrado, pongámosle Q1, va a tener el lado un octavo. Después el que viene va a ser más chico todavía y va a tener lado la mitad, un 16avo. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el área? ¿Cuánto es la medida de ese cuadrado? Es un octavo al cuadrado. ¿Ya? Así que lo voy a escribir como un medio a la 6. ¿Ya? Después para el siguiente, ¿cuánto es la medida del que viene? Va a ser un 16avo al cuadrado, que es lo mismo que escribir un medio a la 8. ¿Ya? Y así puedo construir cuadrados que cubran ese puntito que está justo en el origen, que cubran el 0, ¿sí? Para un n cualquiera. Puedo elegir n cuadraditos así, donde el paso n va a ser 1 partido en 2 a la 3n, o n más 3, perdón. Cuando n vale 1, n más 2, ahí. ¿Sí? Para el paso n, estos serían 1 partido en 2 a la n más 2. Todo esto elevado a 2. O sea, es 1 partido en 2 a la 2n más 4. ¿Ya? Eso para un paso n o un paso k, si quieren ponerle un k mejor, porque ahora vamos a sumar 2k. ¿Ya? Entonces, claro, la gracia es que el punto debería tener medida 0 si es que yo ahora sumo todos esos cuadraditos, sumo las áreas de esos cuadraditos, ¿sí? Hasta infinito, y eso me tiene que dar más chico que el épsilon que yo elegí. ¿Sí? Para ese épsilon, un medio. ¿Sí? Y súper bien, porque si hago la suma, está una serie de esta expresión que está acá, y esa serie converge primero converge, y se hace tan chica como yo quiero. Yo lo puedo, esta es una suma geométrica, hay un montón de pasos que me voy a saltar acá. 2 a la 4, esto es 1 partido en 2, ¿cuánto es esto? Se me olvida ahí, 2 menos 1, es una serie geométrica. Debería dar 1 partido en 2 a la 4. ¿Ok? Y ese es más chico que un medio. ¿Ya?
Y si yo tomara otro epsilon más chiquitito todavía, puedo arreglar aquí las medidas para que me quede la suma aún más chica que el epsilon. El tema es que para ese punto siempre voy a encontrar cuadraditos, una suma de cuadraditos, de las áreas de esos cuadraditos, de manera que me quede tan chica como yo quiero. ¿Ya? Y si el punto que puse en el origen es de medida 0, entonces un punto en cualquier parte también tiene medida 0. ¿Ya? Si yo elijo, por ejemplo, ahora una recta en vez de un punto, esto es lo que quiero mostrarles. Si tengo ahora, no sé, voy a ponerles una recta. Una recta. Esa recta también la puedo cubrir con cuadraditos tan chicos como yo quiero. Ese es el concepto que no lo vamos a ahondar tan profundamente, pero una recta yo la puedo tapar con rectángulos o cuadrados, lo que sea, tan chicos como yo quiero. Por eso que una recta también va a ser un conjunto de medida 0 en el plano. ¿Ya? En el plano los cuadrados, los rectángulos son rectángulos propiamente tal. Y si tengo una curva, también la puedo cubrir con rectángulos o cuadrados, lo que sea, tan chicos como yo quiero. ¿Ok? Esa es la idea de un conjunto de medida 0. ¿Qué conjunto no sería de medida 0? Algo que tenga área. Por ejemplo, un cuadrado en el espacio, o sea, en el plano, un cuadrado en el plano, no tiene medida 0, porque si yo lo voy a cubrir con cuadrados o con rectángulos, si yo lo cubro con rectángulos, la suma de esos rectángulos no es tan chica como yo quiero. Por lo menos tiene que medir el área del rectángulo. ¿Sí? Así que ese conjunto no tiene medida 0. ¿Ya? Entonces, en resumen, para no dilatar más esta parte, que no es la que me importa más, ¿sí? Voy a tener una lista de conjuntos con medida 0 en Rn. El conjunto vacío, por supuesto que no tiene medida. Si tengo un conjunto medida 0, entonces su subconjunto también va a tener medida 0. La unión finita de conjuntos de medida 0 es de medida 0. Y aquí viene una parte importante. Toda recta, ¿sí?, en Rn va a tener medida 0. ¿Ya? Así que eso, en el fondo, lo que estamos tratando de determinar son los conjuntos que no tienen área. Entonces, cuando yo calcule la integral doble sobre eso, sobre conjuntos donde tengo un problema, alguna indefinición de la función, pero ese conjunto sea de medida 0, ese conjunto no me importa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, esto ya nos ha pasado, pero no lo hemos ahondado. Cuando hacíamos la integral, pongámosle de, por ejemplo, una parte entera, voy a inventar, entre 1/2 y, no sé, y 3/2. Si yo hacía esa integral, ya no importa, porque la parte entera, si bien esa no es una función continua, yo sé que la parte entera se separa entre 1/2 y 1, es la función 0, y entre 1 y 3/2 es la función 1, la parte entera. ¿Ya? Acuérdense que el gráfico era así. El gráfico era así. Acá abajo tengo, ahí la parte entera es 0, la parte entera de 0 hasta 1, después de 1 hasta 2. Ahí. ¿Ya? Entonces, si yo quiero integrar desde el 1/2 hasta el 3/2, claro, tengo la función 0 y la función 1. Ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el 1? ¿Qué pasa en el valor 1? Bueno, no importa, porque es un puro puntito, ¿sí?, que no influye en nada en el área. Eso es lo que nos está... Cuando yo calculo la integral, finalmente es el área bajo la curva, ¿sí? Y ese puntito 1, donde hay discontinuidad de la función, no importa en nada. Sigo pudiendo calcular el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, ¿por qué funcionaba eso antes? Porque el 1 es un conjunto de medida 0
en un intervalo. Si usted tiene un intervalo, ahí estoy integrando el del 1 medio hasta el 3 medios. El punto 1 tiene medida 0. Tiene medida 0. No importa dónde no importa en la integración, el punto en sí mismo. Ahí es discontinua la función. Pero como estoy calculando áreas, ese punto 1 da lo mismo. Sigue siendo la misma área si considero o no considero el punto. ¿Ya? Esa es la lógica que estamos tratando de heredar para más dimensiones. Si yo ahora voy a calcular la integral sobre un rectángulo, acá por acá va a estar la función, y yo voy a calcular la integral sobre ese rectángulo, lo que estamos aprendiendo es que cuando calcule la integral doble, me va a dar un volumen. Y si yo a esa región le quito una recta o un segmento, yo se lo quito, va a ser el mismo volumen. ¿Sí? Si yo hago un tajo ahí en la región donde estoy integrando, si quito eso, bueno, va a haber como un corte acá, va a haber un corte aquí, donde no va a haber volumen, pero esa hoja que se está formando ahí donde se formó ese corte, esa hoja no tiene volumen. Entonces el valor de mi volumen no se altera, no es alterado. Es la misma idea que teníamos antes, pero ahora en más dimensiones. ¿Y eso por qué? Porque para el rectángulo, en R2, el segmento tiene medida 0. Tiene medida 0. Un segmento yo lo puedo sacar del rectángulo donde estoy integrando y no me va a afectar en nada en la integral. ¿Ya? Entonces aquí viene la extensión. Partimos todo esto considerando que las funciones eran continuas. Y ahora nos estamos dando cuenta que hay ciertos conjuntos que tienen medida 0 que en realidad no afectan el cálculo. Entonces, no le pidamos tanto a las funciones. No les pidamos que sean continuas en todos lados. Pidámosle que sean continuas donde no afecte el cálculo. ¿Sí? O sea, perdón, donde sean continuas, excepto quizás donde no afecte el cálculo. ¿Ya? Entonces, ese es el gran teorema del día de hoy. Y vamos al tiro con un ejemplo. Acá. Este es el teorema importante. Voy a tener que una función va a ser integrable sobre una región, ¿sí? Siempre y cuando la función sea continua, ¿sí? Excepto en un conjunto de medida 0. Yo puedo tener que la función deje de ser continua en una región, pero si ese conjunto tiene medida 0, no va a afectar el cálculo de mi integral y yo puedo integrar igual. ¿Ya? Esa es la lógica de lo que estamos construyendo. ¿Ya? Por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo de inmediato. Mostrar un ejemplo de inmediato. Si yo tengo una función f de xy que hace lo siguiente, es x cuadrado más y cuadrado si x es distinto de y, o sea, vamos a escribirlo así, para xy donde x es distinto de y es 1 para xy donde x es igual a y. ¿Ya? Esa función que está ahí. Esa función no es continua. De hecho, no es continua en el 0, 0. Y no es continua en toda la recta xy. ¿Sí? Por ejemplo, el límite de la función cuando, no sé, para mostrarles que no es continua. El límite de esta función en dos variables, esto es materia del curso anterior, cuando el xy tiende un punto que está en la recta, puede ser el 2, 2. ¿Sí? El límite de esa función es reemplazar el x y el y por un 2. Entonces me está dando 8. El límite da 8, que no es el valor de la función en el 2, 2, porque en el 2, 2 vale 1.
¿Ok? Así que esa función es discontinua en la recta x igual y. ¿Ya? Pero aún así, yo puedo calcular cuánto da la integral sobre, voy a ponerle r, ¿no? El r en general uno lo escribe abajo. La integral sobre r de mi f de xy, de x de y, donde el r va a ser vamos a poner el rectángulo 0, 1, 0, 1. De todas formas voy a poder calcular esta integral, aunque la función no sea continua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi región? Es el rectángulo 0, 1, 0, 1. O sea, es este rectángulo. Es un cuadrado en realidad, en este caso. Del 0 hasta el 1, arriba y abajo. ¿Ya? Ahí está mi cuadrado. Este es mi dominio recién, donde yo estoy integrando. Ay, me quedó súper feito. Ay, qué lata. Vamos a hacerlo así mejor. Ah, ahora sí. Ahí, ya, ahí está el cuadrado. Ese es mi cuadrado donde yo estoy integrando. ¿Ya? Pero donde yo estoy integrando, la función no es continua. Pero donde no es continua, solamente en la recta x igual y. O sea, ese rectángulo tiene valores malos aquí en la diagonal. A ver, tengo esto chueco, por eso no puedo dibujar bien. Tiene valores malos ahí en la diagonal. ¿Ya? Entonces, bueno, si considerara todo el rectángulo completo, no podría integrar, porque tengo un valor donde no es continua. Pero no importa, pues el, le saco el valor malo, le saco la recta. Voy a hacer la integral de la región menos los xy, donde x es igual a y, lo voy a sacar, y ahora la función yo sé que vale x cuadrado más y cuadrado. Ya no voy a considerar el valor de la función en, en, la, en la recta. ¿Sí? Solamente voy a considerar fuera de la recta. Y ahí la función es continua. Y ahí integro. Y me da el mismo valor. Estas dos integrales son iguales porque el conjunto tiene medida 0. Una recta en R2 tiene medida 0, no tiene área. Eso es lo que importa. ¿Ya? El concepto es más profundo que simplemente no tener área, pero para el nivel que necesitamos nosotros es suficiente pensar así, ¿ya? Que tenemos un conjunto que no tiene área. Ya, y aquí integramos. Lo que estamos aprendiendo es que estas integrales dobles se calculan como integrar de 0 hasta 1, integrar de 0 hasta 1, tengo la función, ¿sí? Y esto es una integral iterada de x de y. Así que primero integro con respecto a x, de 0 hasta 1, voy aquí a integrar con respecto a x, el primero me queda x cubo tercios, y el segundo me queda y cuadrado medios por x, el y es constante. Y todo esto evaluado entre 0 y 1. Y después voy a integrar esto con respecto a y. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría aquí el 1/3 de x cubo evaluado entre 1 y 0 me da 1, así que da 1/3. Y en el otro caso tengo el y cuadrado, que es constante, medios, y el x evaluado entre 0 y 1, que también da 1. Y ahora esto lo integro entre 0 y 1, pero ahora con respecto a y. Entonces me queda así. Es 1/3 y más 1/2 de y cubo tercios, cada uno de ellos evaluado entre 0 y 1. Evaluado entre 0 y 1. Y me queda así. 1/3 más 1/6. Y eso sería 1/2. Sí, 1/2. ¿Qué está representando eso? Está representando un volumen. Está representando un volumen. Si estos son mis tres ejes,
aquí va a estar el eje X, acá va a estar el eje Y, y acá va a estar mi eje Z. Entonces el cuadrado está aquí. Ahí está el cuadrado, en el que integré. La función x cuadrado, z igual x cuadrado más y cuadrado, es un paraboloide. Aquí estoy remitiéndome a cosas del curso pasado, pero a ustedes no les va a interesar tanto por ahora. Es una cosa, es un objeto es una superficie en 3D que es como una parábola, pero en varios sentidos, ¿sí? En 3D. Y claro, pues me está entonces calculando el volumen de esta parábola hasta acá, ¿sí? Acotada en este rectángulo que está acá abajo, ¿sí? La parábola con varias variables hace eso, ¿sí? Es como una taza, ¿sí? Que debería cortar en el origen, perdón. Lo voy a mostrar mejor. Esta superficie es una parábola en 3D que es así, es como ¿cómo se dice? Como un vaso, no sé, como un bowl, ¿ya? Y de esa solamente me está interesando el volumen que está debajo de ella, en el rectángulo que nos dieron. Ay, no quería borrar tanto. Ahí, quiero borrar esto nomás. Vamos a achicar un poquito el rectángulo para que se entienda mejor. Ahí, supongamos que ahí está el rectángulo, entonces me está dando el volumen que está acá adentro, ¿ya? Debajo de esa superficie. Eso es lo que estamos calculando, ¿ya? Antes teníamos área bajo la curva, ahora nosotros estamos calculando, si la función es positiva, estamos calculando volumen bajo la superficie que se está formando en 2 dimensiones. Y en este ejemplo en particular, el pedazo malo que había, donde la función no era continua, como tiene medida 0, no me importó. Eso es súper importante, ¿ya? Eso. Y voy a terminar con un ejemplo un poquito más exótico, menos usual. Un momento, tengo que hacerlo acá arriba. Acá. Con un ejemplo. Uy, no sé qué hice. Ahí sí. Ahora sí. Con un ejemplo un poco menos, o sea, un poco más rebuscado, ¿qué pasaría con una función que de verdad no fuera integrable? Una función que no cumpla esto, de que sea, o sea, una función que sea discontinua en conjuntos que son no de medida cero, sino que en un conjunto más grande, en un conjunto que tenga área, ¿ya? Y es el típico ejemplo, el mismo que también aparece en la parte donde lo hicimos esto en una dimensión, para funciones en R. Es una función que básicamente vale 0 en los irracionales y 1 en los racionales. Pero ahora lo voy a pensar en R2. O sea, vamos a pensar que los puntitos tienen coordenadas racionales o coordenadas irracionales, ¿ya? Y esta función no es integrable, porque en cualquier subintervalo yo voy a tener que, dentro de ese no es subintervalo, subregión, ¿no? La partición, subrectángulo, si uno quiere pensarlo así, en cualquiera de ellos yo voy a tener puntitos que al mismo tiempo son racionales y otros que son irracionales, ¿sí? Así que si yo hago las sumas inferiores de eso, la función vale 0 o 1. Entonces las sumas inferiores van a dar 0. Siempre puedo elegir un puntito donde la función me dé 0. Así que las sumas inferiores van a dar 0. En cambio, las sumas superiores, en cada subrectángulo que yo tome, de cualquier partición, yo voy a tener un valor con números racionales. Entonces, un punto con números racionales. Entonces ahí la suma superior va a dar siempre 1, porque la función en esos puntos va a dar 1. ¿Ya? Si uno lo dibuja para entender mejor la situación, ¿sí? En un rectángulo cualquiera,
por muy fina que yo haga mi partición, ahí sí, en cualquier partición, por muy fina que sea, de todos los subintervalos que yo encuentre, o sea, voy a hacerla bien gruesa en realidad la partición, pero si acá está, no sé, mi eje X y aquí está mi eje Y, y aquí tengo la partición de mi región, ¿sí? En cualquiera de estos rectangulitos, por la densidad de los números racionales, tengo puntos que tienen números racionales, aquí x0 y 0, va a pertenecer al Q cruz Q, ¿sí? O sea, va a ser el x0 racional y el y0 racional, y también va a haber otro punto ahí, pongámosle x1 y 1, donde no va a estar en Q cada uno de ellos, ¿ya? Ya cada uno de ellos va a ser un número irracional. Y eso, por más chiquitito que hagan los rectángulos, siempre va a pasar, ¿ya? Porque lo racional y lo irracionales son densos. Así que cuando yo haga la suma inferior de la partición con mi f, entonces va a ser sumar doble, ¿sí? Estas distancias, delta x y delta y, pero ¿cuál es el mínimo de la función? Es 0, porque la función estaba definida así. O era 0 o era 1. Va a ser 0 si los puntos no están en los racionales, y va a ser 1 si los puntos están en los racionales. Entonces, ¿cuál es el máximo de la función? Aquí es 0, así que esa suma acá da 0. Ya, por ende, la integral inferior, que es la suma de toda esa, o sea, es el ínfimo de todas esas sumas inferiores, así está bien, el supremo de todas esas sumas inferiores, la integral inferior de mi función va a dar 0, ¿sí? Y en cambio la suma superior de esta función, ahora los máximos son unos. Así que en este caso va a dar un valor, en realidad va a dar 1 por el área, ¿sí? Va a dar 1 por el área de la región, ¿ya? Pero en cualquier caso va a dar mayor que 0, ¿ya? Así que la suma superior es un número distinto de 0, ¿ya? Y como no son iguales, entonces la función no es integrable, ¿ya? Pero es el ejemplo típico, es el mismo ejemplo que antes aparecía en las diapos anteriores en una dimensión, pero es la misma idea. Ya hay una función que no es integrable. Ya aquí no nos vamos a centrar en eso, nuestra idea va a ser calcular integrales en general de la manera estándar, ¿ya? Entonces eso, ¿qué aprendimos hoy? Voy a devolver. Aprendimos a calcular integrales iteradas, ¿sí? Tiene su significado entonces como el volumen bajo la superficie que se forma, ¿sí? Y hasta este momento estas integrales iteradas solamente funcionan en rectángulos, ¿ya? Todos los ejemplos que vimos ahora están situados en rectángulos. Y si a esos rectángulos les quito algo que tiene medida 0, y estamos entendiendo esto de medida 0 como figuras que no tienen área en R2, entonces la integral sigue valiendo lo mismo, ¿ya? No hay cambios en el cálculo de la integral, ¿ya? ¿Y qué más? Entonces, bueno, y todo eso nos lleva a que las funciones que yo puedo integrar, que este es el teorema final principal, las funciones que yo puedo integrar son aquellas que sean continuas, salvo en estos conjuntos de medida 0. ¿Ya? Si tengo una función discontinua en un conjunto de medida 0, no importa, puedo integrar igual, ¿ya? Entonces, ¿qué nos está faltando? Y esto lo vamos a abordar ya en la próxima clase, en querer integrar sobre regiones que no sean rectángulos, ¿ya? Sobre regiones más generales,
¿ya? Y eso es un poquito más elaborado, y ahí vamos a estar calculando más cosas propiamente tal, ¿ya? De ahí vamos a estar haciendo cálculos de integrales como lo que uno busca en el curso. Ujú. Toda la clase hoy día es bastante teórica, es un poco incómoda, pero hay que pasar por ella. Ujú. No sé si hay algún comentario o duda, chicos, algo para cerrar, No, profe. ¿no? Ya, con eso lo estamos cerrando. Ya la próxima clase es un poco más ya de cálculo como a uno le guste, como van a aparecer en el certamen 3 seguramente. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien, nos estamos viendo. Chao, profe, cuídense. Cuídese, Igual. profe.